Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. Hola amigos, vamos a platicar nuevamente del tema de espíritus, fantasmas y apariciones, de los cuales Ángela veía muchos. Es el tercer podcast de este tema, pero nos gustaría decirte que vamos a platicar de más temas. Vamos a platicar también de sueños. Muchísimo tenemos que platicar de los sueños. Vamos a platicar de las visiones. Vamos a platicar también del poder de la mente, porque Ángela se dio cuenta que podía hacer muchas cosas con su mente. Entonces vamos a platicar del poder de la mente. Y vamos a platicar de cómo una persona como tú y como yo, que somos, digamos que no tenemos esa percepción, podemos despertarla. También vamos a platicar de todo esto. Hay varios métodos, de hecho, ya establecidos, ya probados. Los científicos están en estos momentos explorando mucho la mente, explorando mucho los sueños, explorando mucho las capacidades mentales del ser humano. Nos ha dado curiosidad a través de los años de explorar las estrellas y nos ha dado mucha curiosidad explorar el microcosmos, pero no nos ha dado curiosidad de explorar nuestra propia mente. Solamente a Freud, a Jung, pero más que explorar la mente, ellos exploraban como los comportamientos. Sin embargo, explorar los poderes de la mente no ha sido tan explorado en la ciencia. Pero bueno, también hablaremos de esto más adelante. Ahora vamos a seguir platicando de las visiones que tenía Ángela sobre espíritus, sobre apariciones fantasmagóricas. Como te comenté en otros podcasts, hay una diferencia entre los registros que hay en un lugar sobre personas que vivieron ahí, que ya como te platicaba anteriormente, son registros que se quedan en la luz. Pero vamos a platicar de los espíritus que se comunicaban con ella. Es decir, los espíritus que viven en otra dimensión que es paralela a la nuestra y que Ángela los podía ver. Aprendimos con esto que después de que tú vives, cuando se acaba tu vida, vienen muchas cosas adelante. Y la mente a veces se queda atrapada en las cosas, se queda atrapada en los lugares. Nos aferramos a ideas, a personas, a casas, a objetos. Nos aferramos a tantas cosas que realmente la mente atrapa tu espíritu y tu alma y hace que la acompañe por donde no está indicado ir. Pero esto lo aprendimos muy adelante. Ahora te platicaré una historia de cómo la mente se aferra a las cosas. Esta historia es muy fuerte, pero queremos que sepas cómo una parte de nosotros a veces le da importancia a cosas muy efímeras. Me saltaré un poco en el tiempo y te contaré una historia de cuando ya los hermanos estábamos grandes
Y bueno, Ángela vivía en un pueblo que se llama Atlacomulco, en el Estado de México. Varias personas pues ya sabían de lo que ella podía ver y la buscaban. Personas que sentían presencias, que querían saber si había tesoros en sus terrenos o que las asustaban. Y querían conocer quién las asustaba porque siempre la llamaban a ella. Muchos sabían parte de la respuesta realmente. Pero en esta historia en específico se refleja mucho cómo la mente se aferra a las cosas materiales. Era un fin de semana tranquilo. Ángela, su esposo, mi padre y su hijo menor, mi hermano, estaban en casa descansando. El calor de la tarde pues invitaba al reposo, cuando de pronto se escucharon unos golpes en la puerta. Ella se levantó a abrir. Como era una mujer muy conocida, alguien que ya la había visitado en varias ocasiones, venía acompañada de su esposo. No quería ahora una consulta, sino le quería agradecer lo que Ángela había hecho por ellos. Una señora extendió las manos ofreciéndole una vasija. Le dijo: la encontramos cerca de la casa. Es de barro. Salieron cuando ampliamos la cocina. Cerca de nuestra casa, como tú lo sabes, hay ruinas mexicas. Y al excavar salieron ollas, utensilios, cosas muy viejas. Ángela tomó la figura entre sus manos. Era pequeña, áspera, y representaba a una mujer en posición ceremonial. La observó con atención mientras la señora continuaba. Pensé que a ti te gustaría, a ti que ves cosas y las entiendes. Ángela agradeció, respondió con una sonrisa cálida. Es muy especial, de verdad te lo agradezco. Aquella visita fue breve. Ese matrimonio debía marcharse pronto aquella tarde, pero prometieron volver al día siguiente para conversar con más calma. Aquella noche, antes de cenar, Ángela dejó aquella figura de barro sobre el muro de su cuarto, como quien deja algo importante. Imaginen aquel vestigio. Realmente tener algo de nuestros ancestros es importante. Lo consideramos importante. Después de esto bajó a cenar con su esposo y su hijo, que él por su parte se sentía agotado y decidió pues acostarse más temprano. Ya en su cuarto, nuestro hermano menor, con la luz apagada y la habitación en silencio, comenzó a escuchar algo extraño. Pasos fuertes subiendo por la escalera, acompañados de una voz femenina, firme, enojada, pero que no se le podía entender. Frunció el ceño. ¿Quién estaría hablando? De pronto, un golpe seco en la base de la cama. Donde él estaba era una litera. Todo el mueble se sacudió. Se sentó de golpe, apartó las cobijas con rapidez y miró hacia la puerta. Pero no vio nada. Se volvió a hacer un silencio. Volvió a acostarse, pero entonces
Escuchó de nuevo los pasos, de nuevo la voz y de nuevo otro golpe en la base de su cama. Esta vez no tuvo dudas, un escalofrío le recorrió la espalda. Esta vez no se levantó. Del susto se tapó la cabeza, como si las cobijas pudieran protegerlo de lo que afuera andaba merodeando a la casa. Esto es parte del legado, porque nosotros los hermanos también tenemos percepciones. A la mañana siguiente, tan pronto como vio a Ángela, le contó lo sucedido. Anoche escuché a una mujer subiendo por las escaleras. Gritaba algo que no entendí y luego golpearon la cama varias veces. Ya no quise ni asomar la cabeza, me dio mucho miedo. Ángela lo escuchó atenta y luego le soltó una leve sonrisa. Te voy a contar lo que pasó de verdad, dijo con tono pausado. Esa figura que me regalaron ayer no era cualquier figura. Se refería a la vasija. Se acomodó en la mesa y empezó a narrar lo sucedido de la noche anterior. Estaba abajo, cenando con tu papá, cuando vi entrar por la puerta principal a una mujer joven. No era una mujer común. Estaba vestida como una doncella azteca. Su rostro, su postura, se notaba que estaba muy enojada. Caminaba con fuerza, con determinación. Imagínate a una princesa mexica. Imagínate toda su vestimenta. Sin embargo, ella era muy agresiva. ¿Qué quería?, preguntó nuestro hermano, intrigado. Pues venía a reclamar la figura. Me dijo que aquella vasija era ceremonial, sagrada, y que no debía estar aquí, que debía volver a su lugar de origen, que esa figurilla formaba parte de un templo y que ella era la encargada de cuidar los objetos sagrados. ¿Te habló?, preguntó nuestro hermano. ¿Cómo es que la entendiste? Sí, me habló, contestó Ángel. Hablaba en náhuatl, pero tú sabes cómo es esto. Yo no necesito entender el idioma con palabras. Es algo que siento, que escucho dentro de mí. Ángela explicó que la doncella le reveló que ayudaba a un sacerdote en los rituales del templo y que cuidaba personalmente los objetos ceremoniales. Aunque no reveló su nombre, le contó que esos rituales eran para deidades oscuras, que les otorgaban poder y que incluso después de la muerte, ellos seguían siendo guardianes de este templo. Imagínate eso. Fue un shock saber eso para Ángela. Además de que era muy agresiva. Gritaba y se refería a ella con impaciencia, con agresividad. Parecía que le quería hacer daño. No me dejaba en paz, decía Ángela. Subía y bajaba las escaleras. Se aparecía, se desaparecía, me hablaba. Gritaba. Parecía que nos quería hacer algo. Así que ya muy noche, bajé la vasija y la dejé en el patio. Solo así se calmó un poco. No podía dormir. Estaba muy asustada. Nuestro hermano la escuchaba con una mezcla de asombro y de respeto, pues él mismo percibió esta entidad. Ese día, después del desayuno, y como lo había prometido, la señora regresó para visitarla. Ángela la esperaba con ansias.
Apenas cruzó la puerta y le devolvió la vasija. Te agradezco mucho el regalo, le dijo, pero necesito que la regreses al lugar donde la encontraste. Esa figura debe volver a donde estaba. Hay una persona que vino y no va a descansar hasta que así sea. La señora la miró sorprendida, pero comprendió que no era una petición cualquiera. Asintió con la cabeza y después de un buen rato se llevó aquella vasija, prometiendo devolverla al sitio original. Después pasó algún tiempo. Un día, en una nueva visita de aquella misma señora, le confirmó a Ángela que había regresado aquella vasija a su lugar, tal y como se lo pidió. Afortunadamente, no hubo más voces, pasos en las escaleras o golpes en las camas. Digamos que todo volvió a la calma. Esta historia es para que te des cuenta cómo la mente se aferra a las cosas. Nuestra mente en esta vida se aferra a objetos, se aferra a lugares, se aferra a casas o a personas. Y es importante que sepas, como nosotros después lo aprendimos, que los seres humanos estamos conformados por diferentes cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo espiritual, el alma, energía, pero también razón, también mente. Ojalá que tengas la curiosidad de buscar cómo los científicos definen la razón y la mente, porque ellos la definen como un proceso sináptico, como electricidad que corre por el cerebro, que almacena cosas y da una respuesta. Ese es el razonamiento. Pero no tienen claro estrictamente cómo funciona y tampoco tienen claro estrictamente lo que es y dónde se almacena la mente, aunque tienen opiniones importantes. Como yo te comentaba, hemos estudiado el macrocosmos, el microcosmos, pero nos hace falta estudiar a nosotros mismos. Los poderes de la mente son muy grandes en el ser humano y no los hemos explotado, ni un pequeño porcentaje. Y bueno, es parte de nuestro crecimiento espiritual algo que se llama desapego. Quitarnos precisamente ser tan tercos con las cosas, creerlas tan nuestras, porque después de la muerte nuestra mente se puede fijar en cosas que no se tiene que fijar y no seremos tan libres como lo pretendemos ser. Espero te guste esta historia. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángel, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.